Como les digo, tenemos a nuestra nutricionista Fernanda Carrasco, que es del Centro de Vida Saludable de nuestra Universidad de Concepción, para que nos presente alternativas saludables para que nuestros niños estén mucho más fuertes y mucho más sanos. Esa es la primera invitación, así que si quieren hacer cualquier pregunta al respecto, pueden entonces hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Le damos entonces la bienvenida a ella, ¿cierto? Fernanda Carrasco, quien va a estar hoy día con nosotros analizando este tema de la nutrición infantil. ¿Cómo estás? Qué gusto que puedas estar conectadas con nosotros hoy día para así darle directrices importantes a la gente que tiene hijos y ver de qué manera poder nutrir a nuestros niños de la mejor manera, ¿verdad? Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, es muy importante la alimentación de los niños. Yo creo que es un tema trascendental, sobre todo ahora que estamos en cuarentena y los tenemos un poco más a la mano para poder cuidar la alimentación y podemos tener un poco más de tiempo para preocuparnos de esto. Claro. Muchas veces no nos damos cuenta lo perjudicial que puede ser la forma en que nosotros alimentamos a nuestros niños. Por ejemplo, dándoles dulces para premiarlos, no sé, día por medio o incluso todos los días. Que hayan, por ejemplo, dulces en las casas de manera constante, eso claramente puede perjudicar a los niños de una manera que nosotros quizás ni siquiera lo imaginamos. Sí, efectivamente es un tema muy importante, el tema de los dulces y sobre todo la disponibilidad. Como tú dices, Constanza, es importante el no tener disponible alimentos que no son sanos para nuestros niños, lo cual no quiere decir que no se los demos, porque yo creo que es importante también tener claro que no deberíamos demonizar los dulces. El problema es que tenemos que tener claro los adultos cuánto es lo correspondiente que deberíamos darle. O sea, no pueden los niños comer todos los días dulces, porque eso es dañino para su salud, no les aporta nutrientes y además ayuda a que el exceso de peso siga aumentando a nivel nacional y mundial. Claro. Y por ejemplo, hoy día ¿tienes alguna preparación? Vemos ahí que estás con platitos y con algunos elementos, ¿o no? Sí, dentro de la línea de la disponibilidad, como te decía, es importante que los niños no tengan a la mano alimentos poco sanos, pero sí podemos tener a la mano alimentos que son mucho más saludables. Y uno de los alimentos, creo que más mal mirado por los niños, son las legumbres. ¿Ya? Las legumbres deberían comerlas los niños 2 veces a la semana. Y aquí tengo garbanzos. ¿Ya? Y la idea es mostrarles cómo podemos hacer una preparación rápida de una colación que se llama crocantes de garbanzos. Yo te iba a preguntar, Fernanda, igual creo que incide en la forma o en la manera que nosotros preparemos estas legumbres, porque puede ser que de repente hagamos el típico plato tradicional y quizás no les gusta o no les llama la atención, pero quizás de manera animada o con algunos otros elementos que pueden gustarles un poco más, podríamos hacer más llevadero esto de nutrirse con legumbres 2 veces a la semana, ¿no? Sí, efectivamente, creo que ahí es súper importante el empezar a ser más creativo en cuanto a la cocina. Si bien el plato de legumbres clásico es muy sano y es muy rico también, a los niños no tienen mayor aceptación. Ahora, importante sí mencionar que muchos en la casa, los papás, nosotros le damos algo a los niños y decimos, no le gustó. Los estudios dicen que deberíamos enfrentarlos a alimentos que no les gustan hasta 20 veces para decir de verdad no les gusta. Así que un mensaje para las mamás que intentarlo cuando les un poquito más. Sí, seguir intentándolo, porque no siempre puede ser que un día amanecieron de malas y no le van a gustar las legumbres, pero otros días sí. Pero también es importante ayudarlos un poco con la creatividad. Y estos crocantes, no sé si les muestro cómo podemos prepararlos. Muéstranos. Aquí nosotros en cualquier momento vamos a volver a mostrar para que así entonces podamos tenerlo como alternativa. Ahí tenemos entonces nuestros garbanzos. Sí, vamos a echar media taza de garbanzos, que sería una porción de esta colación. Y vamos a echar una cucharadita de aceite. Idealmente aceite de oliva, que es más sano, a los garbanzos. Y luego podemos echar cualquier especia. El aceite de oliva es un aceite que es súper amable y amigable, creo yo, para nuestro organismo, ¿no? Sí, el aceite de oliva tiene muchos nutrientes esenciales que no tienen otros aceites. Y además es mucho más estable en el calor, entonces no se transforma tan rápido a grasas malas. En general la idea no es someterlo a calor, pero en este caso lo vamos a usar como para darle un toque de que no se peguen tampoco en
en el horno, ¿ya? Okay. Y le podemos echar cualquier especia, por ejemplo, cúrcuma un poquito, y a los adultos quizás merquen, le vamos a echar un poquito de sal porque queda como un snack, ¿ya? Y esto se revuelve bien, que quede bien mezclado, y se lleva al horno, ¿ya? En una latita pequeña lo vamos a echar aquí para que vean cómo queda, y vamos a usar la magia de la televisión para transformar esta preparación. Oye, aprovechemos de invitar a la gente a que nos escriba al WhatsApp si es que quieren hacer alguna pregunta en relación a la nutrición de nuestros niños. Está abierto para que a través del más 569-7756-9177, en cualquier momento va a salir en pantalla, puedan entonces comenzar ya con nuestras consultas. Ahí está. Es el momento para que ustedes entonces puedan exponer las dudas o incógnitas que tengan con respecto a la nutrición de hoy de nuestros niños. Sigamos entonces, Fer. Entonces, Constanza, lo echamos al horno entre 30 a 45 minutos y van a quedar los crocantes así, doraditos. Ya. Y quedan como si fueran frutos secos, por ejemplo. Claro, no es la versión sopa que de repente a ellos les aburre. Entonces es una forma totalmente distinta de preparación de las legumbres, como yo te decía en un principio, que sin duda puede ser que sean bastante más atractivas, tanto visualmente como en el paladar, ¿o no? Sí, y además sirve para hacer una colación sana, porque muchas veces las mamás no sabemos hasta, ya, le vamos a dar fruta, otra vez yogurt, algún día una leche, y ya se nos van acabando las opciones. Claro. Sí. No, incluso, por ejemplo, para, no sé, cuando vuelvan de vacaciones, los que aún no están, siempre son los mismos snacks, que claramente no tienen de nutritivo nada, ¿verdad? El tema de las galletas. Muchos les mandan el pan con jamón queso, la bolsita con papas fritas. Entonces yo creo que hay que empezar de manera un poco radical a cambiar la forma de alimentación de las mañanas, que me imagino yo es de las alimentaciones más importantes del día, ¿no? Sí, efectivamente, cuando nosotros empezamos nuestra mañana, el desayuno, que es el término del ayuno prolongado de la noche, es una de las comidas principales. No tan solo porque es la primera, sino porque además nuestro cerebro necesita empezar a funcionar y a retomar, y el cerebro es uno de los consumidores de azúcar más grande de nuestro cuerpo, entonces necesita un punto de energía para que los niños se concentren en las clases, para que tengan energía, así que muchas veces nosotros asociamos, los niños andan medio aletargados, cansados, y puede ser una buena forma de darles esta energía es darles un buen desayuno, un desayuno sano y un desayuno a la hora que corresponde en el fondo. Claro, ¿qué otras alternativas podríamos hoy día presentarles a la gente que nos está viendo para que preparen ricos snacks? Porque claramente a veces los niños no toman desayuno muy apurado en la casa, claramente porque tienen que llegar temprano al colegio. ¿Qué tipo de opciones podemos llevar en estas cajitas? Aparte, por ejemplo, de gajos de naranja, pedazos de... La fruta me imagino que es importante para ellos, ¿o no? Pedacitos de plátano, las barritas de cereales puras. ¿Qué otras cosas serían buenas quizás implementar? El consumo de frutas debería ser 2 porciones al día, ya para un niño. Y nosotros podríamos... Las barras de cereal, por ejemplo, que es un alimento que está súper ampliamente conocido como sano, tienen mucho azúcar, así que yo intentaría reemplazar... ¿Ah? Las sacamos entonces, no las mandamos tan seguido. Sí, no darlas tan seguido, pero por ejemplo podemos enviar frutas de distintos colores, de distintos sabores, podemos enviar palitos, por ejemplo, de verdura, un huevo duro, que antes era muy común en los paseos familiares. El huevo duro después fue un poco mal mirado, y creo que podemos volver a retomar el tema del huevo duro. Exquisito. Pero igual a veces tiende a ser un poco, no sé, complicado que, por ejemplo, si mi hija lleva el huevo duro, los palitos de zanahoria y la fruta, que todos los compañeros estén con cosas que son quizás mucho más ricas para ellos. Entonces, probablemente sería una buena alternativa que se pongan de acuerdo los apoderados para que no sea solo uno, sino que ojalá todos durante el martes, miércoles y jueves puedan llevar tal y cual alimento. Sí, eso es súper bueno y eso es súper importante, porque en general, bueno, todos funcionamos un poco como las cosas de moda, y los niños sobre todo, cuando todos los demás niños llevan snack
cosas envasadas, claramente empiezan a mirar para el lado y decir, pucha, ¿por qué yo llevo fruta y no llevo estas otras cosas? Porque efectivamente pudieran ser muy adictivas para los niños. Entonces, de nuevo, lo que hablamos al principio, la disponibilidad. Entre menos disponibilidad tenemos de cosas a la mano para los niños que no son sanas, más fácil es que ellos lleven una alimentación sana, lo cual no quiere decir que no las coman de vez en cuando, sino que no sea algo cotidiano. Así que si se ponen de acuerdo los papás y hacen, por ejemplo, un calendario, que lo hacen a nivel menor en preescolares, les dan calendarios de colación en los colegios a los niños. Claro. Eso es ideal. Si eso lo hacemos a los niños más grandes, claro, va a ser más fácil que no les robe la colación o que porque un huevo no alcanza para todo el curso. Claro, po. Entonces que se pongan de acuerdo y que se vaya planificando. Ahora, en el caso, por ejemplo, del almuerzo, ¿cuáles son los almuerzos que tú recomiendas para tenerlos dentro de este calendario de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Bueno. El pollo, la carne, verduras, ¿verdad? Me imagino que el arroz y no tanto como quizás implementar más verduras dentro de los platos semanales. Sí, ahí dos cosas importantes. Un tema es la frecuencia de lo que vamos a consumir y nosotros deberíamos ir distribuyendo en la semana, por ejemplo, 2 veces a la semana pescado, 2 veces a la semana legumbres, después, por ejemplo, pollo, pavo y 1 vez a la semana carne. ¿Ya? Y preparaciones lo más sano posible, y eso lo podríamos ligar a lo más casero también, a la comida que hacían las abuelitas en la casa en este tiempo que hace frío, una cazuela, una carbonada, las legumbres, hamburguesas de legumbres, por ejemplo, también es una buena forma de hacer legumbres, y el pescado ya puede ser en sopa o también puede ser al horno, por ejemplo, o salteado. ¿Ya? Y otro tema importante de los almuerzos es la porción. Y ahí es importante el tener claro que no todos tenemos que comer en los mismos platos, ¿ya? Nuestros niños deberían comer en platos más pequeños. Y eso es importante. Yo siempre hago la alusión un poco al cuento de los ricitos, de la niña de Ricitos de Oro que llega a la casa de los osos, y los osos tenían la mamá oso un tamaño de plato, el papá oso un tamaño grande, y el osito pequeño tenía un plato chico. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer en la casa. Claro. Tener tamaños distintos de plato por la edad y el sexo de nuestra familia, en el fondo. Claro. Oye, me llega aquí una pregunta al WhatsApp. Dice Andrea, ¿qué tan importante, gracias Andrea por escribirnos, qué tan importante es la leche en la nutrición de nuestros niños? ¿Hasta qué edad se hace fundamental el ingerirla? Ya, el consumo de leche es un tema súper controversial. En general, lo que dice la evidencia es que los lácteos son beneficiosos para nuestra salud, en las porciones que deberíamos. Los lácteos en exceso han mostrado que evidencia de que pudieran ser dañinos, pero no las porciones que corresponden. Y la recomendación en los niños es el consumo de 3 porciones al día. Los lácteos son indispensables porque tienen nutrientes que no encontramos en otros alimentos. Sin embargo, hay personas que no pueden consumirlo y los podemos reemplazar por otros. ¿Ya? Y podemos lograr tener los nutrientes de los lácteos, pero si los niños consumen lácteos, yo recomiendo el consumo de los lácteos 3 porciones al día. Ya. ¿Eso hasta qué edad o hasta siempre, digamos? Hasta siempre. Después los adultos la recomendación es 2 porciones al día. ¿Ya? Pero desde el recién nacido hasta el adulto mayor es importante el consumo de lácteos porque el calcio, si bien lo encontramos en otros alimentos, y las vitaminas, hay mucho, la cantidad de estos nutrientes no la encontramos en alimentos en la totalidad que necesitaríamos al día. En el caso, por ejemplo, de un acompañamiento para, como tú dices, el pescado, el pavo, el pollo y la carne, ¿qué es lo ideal? Yo, por ejemplo, a mí me encanta el arroz, pero sé que probablemente no es un alimento tan nutritivo. No, sí, es muy nutritivo. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que los carbohidratos en general están mal mirados, pero si nosotros comemos la porción que deberíamos comer, los deberíamos comer todos los días. Ya, ahora, la invitación, por ejemplo, es algo mucho más sano que el arroz integral. En el caso de los niños, muchas veces pudieran, cuando no están acostumbrados a comerlos desde chicos, rechazarlo. Y ahí una buena opción puede ser mezclarlo. Ya, hacer como un mix entre arroz blanco y arroz integral para empezar de a poco a
a que sea un sabor más conocido, porque el arroz integral es como el mote, un poco más duro, y pudiera ser que a los niños no les guste tanto, o por lo menos desde mi experiencia en el trabajo con los niños es un poco menos aceptado. Pero los cereales integrales son súper sanos, y los cereales en general deberíamos consumirlos todos los días. Ahora, cuando hablo de cereales, hablo del arroz, como tú decías, los tallarines, las papas, la quinoa, el cuscús, ya que son cereales que podemos integrar como acompañamiento a nuestros platos de alimentos. Mira, aquí me llega otra pregunta. Anita P. pregunta, mi hijo desde pequeño es malo para la leche. ¿De qué manera poder suplir? Ya, importante ahí están las bebidas vegetales, lácteas, que tienen un buen aporte de proteína y que nos dan un poco de calcio. Los frutos secos también tienen un buen aporte de calcio. Y en el caso de Anita, si es que su hijo consume, por ejemplo, yogurt o queso o quesillo, también son una buena opción porque están siendo el grupo de los lácteos y tienen el mismo aporte de la leche. Eso es por lo importante. tanto, no es obligación que consuma leche, si lo puede reemplazar, por ejemplo, o por yogurt o por queso. Los yogur hoy día son leche que no tienen azúcar añadida. Eso también les puede servir en caso de que no le guste la leche tradicional que debería tomar. Sí, pero ahí ojo porque el yogur es una bebida láctea y ahí hay una diferencia importante entre la bebida láctea y los lácteos en general. Ya. Porque su aporte de proteína es un poco menor y de calcio Ya. que las bebidas lácteas. Ya. Pero sigue siendo una buena opción y si no tienen azúcar, súper bien. Ya. Y en la noche, ¿es bueno alimentar a los niños con qué, por ejemplo? Yo me imagino que darles un plato de comida quizás los va a hacer estar con la abuelita quizás un poco más pesada. ¿Hasta qué hora el niño es ideal que coma? ¿Y qué es lo que deberíamos tener como alternativas para esto de la noche y antes de dormir? Bueno, en la noche lo mejor es que cenen, ¿ya? Recordarle a todas las mamás que nos están viendo que en general los pediatras cuando empezamos a darle la alimentación complementaria a nuestros niños, nosotros les damos cena, ¿cierto? A las 6 de la tarde. Y las mamás, yo creo que toda mamá que está escuchando se acuerda que tenía una minuta y el pediatra decía a las 6 de la tarde usted tiene que dar la papilla en la cena. Esa costumbre debería permanecer a lo largo del tiempo y nosotros deberíamos darle cena a nuestros niños y nosotros también cenar lo más sano que podríamos hacer. Y desde esa línea tratar de dar una cena no más allá de 2 horas antes de ir a acostarse, o sea, idealmente lo más temprano posible. Se dice que deberíamos comer con luz del día. ¿Ya? Porque nuestro cuerpo ve la fase de oscuridad del día, o sea, de la noche, y empieza a secretar hormonas para dormir y empieza a ser menos eficiente para digerir los nutrientes. Por lo tanto, la idea es que nosotros comamos con luz del día. Eso es un poco más difícil en invierno, yo lo sé, pero ahora que estamos más en las casas, estamos más temprano, podemos ir acostumbrándonos a comer lo más temprano posible. Claro. ¿Ya? Y comer como dices tú en familia, que de repente nosotros también tratemos de llevar la misma alimentación que llevan ellos para que no se sientan excluidos dentro de la nutrición familiar, ¿no? Sí, comer todos juntos en la mesa y hacer este cambio de los platos para que cada uno tenga su tamaño de plato. Y una buena forma de medir porciones para que no se vuelvan locos en la casa midiendo con taza es separar el plato en 3 partes. ¿Ya? Si simulamos que este es nuestro plato, lo separamos por la mitad y en 1/3, ¿ya? Entonces 1/4 del plato va a ser, por ejemplo, carne, pollo, legumbres, 1/4 va a ser arroz, fideos, papas, y la otra mitad ensaladas o una tortilla de verduras, por ejemplo. De porotitos verdes, un budín. Sí. Entonces, hacer esa separación ayuda a que midamos las porciones, porque como conversábamos antes, los cereales están mal vistos, pero es porque comemos mucha cantidad. Más que los comamos, es la cantidad que comemos. Sí. Fernanda, agradecerte muchísimo que hayas podido estar con nosotros hoy día sintonizando en el matinal y ojalá nos podamos ver en una nueva oportunidad para que nos traigas más tips importantes en cuanto a nutrición. Que tengas una maravillosa semana. Para ustedes también un gusto y cualquier cosa estamos disponibles para poder ayudar. Muy bien, nosotros dejar la invitación para que la gente entonces, como les comento, pueda consultar. Ahora vamos a tener, ¿cierto?, a nuestro pediatra para así analizar temas que tienen que ver
con lo importante que es mantener a los niños saludables, las vacunas, COVID, todo eso es lo que vamos a conversar entonces luego de esta pausa comercial, así que a escribirnos al WhatsApp más 569-77569177. Ya volvemos, no se vaya de nuestra sintonía.